Bueno, buenas tardes. La charla de hoy es sobre dispositivos en neurocirugía, el vínculo entre la industria y la universidad. Mi nombre es el doctor Jesús Alberto Morales Gómez, profesor de neurocirugía del Servicio de Neurocirugía y Terapia Endovascular Neurológica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Primero, un agradecimiento por la invitación a dar esta charla. Soy consultor de las siguientes compañías: Brainlab, BMC, DXT, Reverse Medical, en desarrollo de diversos dispositivos. Muy bien. El servicio de neurocirugía hasta hace aproximadamente 5 años no tenía, digamos, el desarrollo tecnológico de dispositivos, ya sean para neurocirugía durante la cirugía o implantes. Y nos dimos a la tarea en ese entonces de hacer un programa o un diseño pensando a un mediano o a un largo plazo. Dentro de los antecedentes, pues primero es ver, antes de ver el desarrollo de dispositivos, qué tanta producción científica teníamos por lo pronto en México. Y en una búsqueda rápida, por ejemplo, en PubMed, que es un área para buscar artículos científicos, del 70 al 2017 podemos establecer artículos de neurocirugía de forma general en los diferentes países. Vemos que México está muy por debajo, tanto por ejemplo de Brasil, a la mitad de la producción científica. Entonces la pregunta primera fue, ¿por qué no estábamos desarrollando dispositivos? Y bueno, ¿y por qué no estábamos haciendo una producción científica? La idea de compartirles esto es en un concepto de conocer primero el área donde se va a trabajar el desarrollo de los biodispositivos para poder después integrar la vinculación de la industria. Nos dimos a la tarea de pensar algo como origami, considerarnos como una hoja de papel en el que por medio de dobleces y sin pegar ninguna otra cosa, ver qué podíamos desarrollar. Entonces, teniendo este concepto de conocernos primero para poder después vincularnos, fue lo que en principio lo que debimos hacer. Hace 5 años establecimos un proyecto. Este proyecto tratamos de vincular lo que es todo el servicio de neurocirugía con el hospital, con la facultad de medicina y con la universidad. Y nos dimos a la tarea de determinar cuáles eran, digamos, nuestros puntos fuertes para poder investigar y desarrollar dispositivos. Hicimos un bosquejo en un inicio hace 5 años y todos estos puntos se establecieron en la plan de jefatura del servicio de neurocirugía que el doctor Ángel Martínez, jefe del servicio, digamos, ha apoyado desde un principio. Entonces, el conocimiento es poder. Primero nos dimos a la tarea de ver qué tipo de pacientes tenemos en neurocirugía. Para hacer eso, antes teníamos un archivo que no era electrónico, era en papel, y lo primero que hicimos fue una base de datos electrónica de todos los pacientes que tenemos, pacientes quirúrgicos y pacientes que llegan a ingresarse o atenderse por consulta. Establecemos un diseño que fuera amigable para los residentes y profesores de neurocirugía, de tal forma que hicimos un registro tanto de electrónico tanto de pacientes quirúrgicos como de pacientes consultados, ya sea en urgencias o por consulta externa del hospital. Y establecimos cuáles son los roles de los profesores y los residentes en las diferentes áreas y cuáles son los principales puntos o nuestros puntos de mayor cantidad de pacientes o mayor patología que tenemos. Determinamos en ese entonces que una de las patologías que más tenemos era la enfermedad vascular y el trauma craneal. Y empezamos a hacer nuestros diferentes desarrollos, tanto científicos como de dispositivos. El primero que desarrollamos fue la de implantes craneales. Esto empezó hace alrededor de 4 años. Teníamos un paciente en el que las características del hospital universitario, los pacientes pues no pueden adquirir ciertos implantes. Lo único que podía
lo que podía conseguir el paciente era un implante que no era preformado, era una malla prácticamente recta, y este fue el resultado con ese paciente. Cuando tuvimos este resultado, nos dimos a la tarea de buscar, bueno, hay que conseguir implantes preformados craneales. Y descubrimos que cada implante era de 150,000 pesos aproximadamente hasta 400,000 pesos, dependiendo del tamaño del implante. El problema en el hospital es que no todos los pacientes tienen aseguradora médica o no tienen pues ese dinero para pagar el implante, y hay que solucionarlo de manera adecuada para los pacientes. Así que iniciamos un proyecto. Este proyecto lo llamamos en un principio Kintsugi. El proyecto era una reconstrucción craneal de bajo costo, digamos utilizando impresoras también de bajo costo. Hay software libres en el que uno puede modelar en la computadora, y también software con costo. Utilizamos todo open source para poder empezar a hacer el diseño y la prueba de concepto si era posible hacer esto. Estos fueron de nuestros primeros diseños, y la impresora que usamos en un principio fue una Prusa 2 que hicimos nosotros. Bajamos de internet el diagrama junto con otro residente de neurocirugía, y sinceramente al principio los resultados no eran los más adecuados, pero establecimos que por prueba de concepto se podía, y empezamos a ser más finos en lo que estábamos haciendo, hasta llegar a un implante pues que podemos poner ahorita y fabricar a un bajo costo. Así nace el proyecto, y después viene, bueno, que ya tenemos un implante, pero ¿cómo vamos a tratar de establecer el contacto con los hospitales o con los pacientes? Y empezamos a tener un vínculo con la industria, en particular con una compañía que se llama BMC, que no solo trabaja con dispositivos de neurocirugía, sino también endovasculares, y es una compañía mexicana que se encuentra en el desarrollo de dispositivos. Formamos el equipo multidisciplinario en neurocirugía con los profesores, y además empezamos a hacer un pequeño grupo con estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ya sea de diseño industrial o ingenieros con tendencias a la ingeniería biomédica, que empezaron a trabajar en los diferentes proyectos de neurocirugía. Y pudimos formar un laboratorio, un centro de investigación, innovación y tecnología con diferentes áreas específicas para diseño de software, para diseño de dispositivos, impresión 3D, abordajes microquirúrgicos, en el que podemos trabajar las diferentes áreas multidisciplinarias. Y a este le pusimos Centro de Investigación, Innovación y Tecnología, que ya va en trabajo formal como tal aproximadamente 2 años. Y estos son los proyectos que tenemos en conjunto con la industria para el desarrollo de dispositivos. El que les platicaba, que son implantes craneales por reconstrucción tridimensional. Este es a grandes rasgos lo que hacemos. Bajo la tomografía del paciente hacemos una reconstrucción con software especializado, y después hacemos la impresión del implante, y lo ponemos en un material que se llama metilmetacrilato. Este material es, la primera disyuntiva es si íbamos a imprimir directamente un material o polímero biocompatible, y dimos la solución de que lo más importante era, bueno, utilizar materiales que ya se estuvieran utilizando, para no detenernos mucho en beneficiar al paciente con los implantes. Entonces la idea fue empezar con el metilmetacrilato. Después de que perfeccionamos el implante craneal, actualmente también se encuentra en desarrollo, hicimos lo que son unas guías intraoperatorias. En ocasiones hay tumores que pueden invadir el cráneo y deformar el cráneo, e infiltra el hueso, y hay que quitar este hueso. Entonces la decisión fue trabajar preoperatoriamente en la computadora cuáles iban a ser los cortes, cuáles iba a ser la disección que íbamos a hacer, y cuál iba a ser la reconstrucción de cráneo. Lo teníamos que trabajar desde antes, porque normalmente lo que hacemos es quitamos el tumor, quitamos el hueso,
y dejamos al paciente sin hueso, y en un segundo tiempo le tomamos un estudio, le hacemos una reconstrucción o le ponemos una malla. En este caso en específico hicimos todo en un mismo tiempo quirúrgico. Este es, digamos, podemos ver aquí el hueso que se encuentra tomado por el tumor, y estas son las fotos de la cirugía. Se coloca el paciente como normalmente lo posicionamos, hacemos la cirugía, abrimos hacia donde llega donde se encuentra el tumor, y colocamos nuestra guía intraoperatoria con los puntos definidos previamente. Con esta guía intraoperatoria lo que realizamos es un marcaje específico de las áreas que requerimos nosotros cortar para localizar, para quitar tanto las células de tumor que se encuentran invadiendo el hueso, y para planear la reconstrucción en un mismo tiempo quirúrgico. Aquí podemos ver ya cuando se está quitando el tumor. Este era un meningioma, era una paciente en el que el tumor, en vez de empujar al cerebro, lo que empezó a hacer fue infiltrar todo el hueso hasta la cavidad, hasta la órbita, hasta donde se encuentra el ojo, y por eso fue necesario hacer la intervención de esta manera. Y aquí estamos ya poniendo el implante preformado de la estructura ósea que vamos a reemplazar. Si recordamos y vamos hacia atrás, podemos ver cómo el hueso no lo podemos utilizar de ese lado como guía, no lo podemos utilizar porque está deforme. Entonces lo que hacemos es espejeamos el lado contrario del cráneo para poder formar y que tenga una curvatura anatómica ideal. La reconstrucción de cráneo no solamente es estético. La reconstrucción, hay pacientes que no tienen ese pedazo de hueso y tienen sintomatología, debilidad, disminuye el estado de la conciencia, el estado de alerta. Entonces la reconstrucción craneal debe ser hecha no solamente con fines estéticos, sino también de tratamiento para cierta sintomatología que pudiera tener. Entonces esta zona irregular es reemplazada por un implante de cráneo que vemos aquí, y es exactamente como debería quedar un implante preformado. Si hubiéramos utilizado mallas o preformarlo o hacerlo durante el tiempo quirúrgico, digamos esto anteriormente, y en muchos hospitales actualmente la reconstrucción se hace en ese momento con una especie de plastilina en las manos, y el resultado, digamos, estético, anatómico no es el mejor, y el costo es muy similar a lo que podemos hacer con la reconstrucción tridimensional. Esto es en cuanto a tumor cerebral que invade, que se va hacia el cerebro y que se va hacia la órbita. También tenemos otro tipo de pacientes. Este es un paciente que llegó por una lesión frontal. Él tuvo un golpe en la cabeza y empezó a acumular una especie de líquido, y se empezó a expandir un poquito lo que es la piel. Y en el estudio vemos cómo el hueso, por esta lesión o esta tumoración, se encuentra erosionado, de tal forma que debemos establecer bien cuáles van a ser los cortes necesarios para después poner otro implante que sea estéticamente correcto y no dejarle un defecto craneal ni anatómicamente correcto ni fisiológicamente correcto. De tal forma que esta es la planeación que hacemos nosotros de la craneotomía guiada. Los software que utilizamos son open source, puede ser Blender, puede ser algo para dibujo. Realmente nos dimos cuenta que la democratización de la tecnología puede ayudar para tener herramientas de menor costo para ayudar a los pacientes,
pero también digo, existen software que no son libres, que también tienen mayores herramientas y en ocasiones hacen un poco más fácil el trabajo, el modelado tridimensional en la computadora. De igual forma, lo que hacemos aquí es colocamos nuestra guía del dónde van a ser los cortes. Aquí ya habíamos retirado toda esta lesión frontal. Este paciente lo abordamos junto con plástica, de cirugía plástica, debido al gran defecto que teníamos en la piel, para que ellos, digamos, pudieran establecer cuáles iban a ser los cortes para que el implante de pelo quedara de forma correcta en este paciente. Como hay mucha piel, si nosotros no consideramos bien los cortes en la piel, podemos dejar el implante de pelo de manera no adecuada. Así que el abordaje fue en conjunto con cirugía plástica. Aquí ya está colocado, digo, aquí se hizo la resección del hueso y aquí ya se colocó el implante como reconstrucción tridimensional de manera anatómica y fisiológica adecuada. Y los resultados en el paciente en 3 días posoperatorio inmediato pues son adecuados, con una línea de implantación adecuada. Otro de los proyectos que tenemos o vinculados también con la industria son la impresión de modelos preoperatorios cuando la anatomía es compleja o el cirujano, neurocirujano, y en este caso, por ejemplo, en el hospital tenemos residentes, es adecuado también para el estudio de antes de entrar a la cirugía. En los primeros años de entrenamiento en neurocirugía, el conocimiento anatómico no es al 100%. Entonces, tener estos modelos preoperatorios nos ayuda para poder enseñar tanto al residente o a un neurocirujano experimentado para que enseñe a los residentes. Así que tenemos también impresión de modelos preoperatorios dependiendo ya sea de tumores, aneurismas, problemas vasculares. Y otro de los proyectos que tenemos se llaman endopuertos. Estos endopuertos los utilizamos de la siguiente manera. Y estos endopuertos pueden ser neuronavegados. Esto quiere decir que podemos localizarlos específicamente en la región que queramos, haciendo el menor daño posible. Estos son los primeros dispositivos que utilizamos. Digo, también esto se pueden utilizar software libre, se pueden usar impresoras de bajo costo. Y el concepto es que a través de una apertura pequeña en el cráneo podamos tener un abordaje mínimo invasivo y retirar ya sea el tumor o el problema vascular, sangrado, etc. Esto fue de los primeros que empezamos a utilizar. Normalmente lo que hacemos es, para entrar al cerebro, para sacar, por ejemplo, un sangrado, es una craniotomía, que es una ventana de hueso muy amplia en el cráneo. Y después hacemos la disección de las fibras para llegar al sangrado y quitar ese sangrado o quitar el tumor. Lo que pensamos fue que utilizar estos endopuertos nos podían hacer el acceso más sencillo sin tener que hacer una ventana de hueso tan amplia. Por ejemplo, es en las pruebas previas a solamente hacer el trépano para ver cómo se comportaba con el cerebro. Digo, normalmente hacemos una disección. Cuando hacemos este tipo de disección ponemos unos maleables que retraen un poquito, de manera un poco más agresiva el cerebro, y lo que tratamos de cuidar nosotros es pues la mayor protección al cerebro que está adyacente a la lesión, a la zona con el daño o con la lesión. Entonces encontramos que con esto, ya sea visión directa o por endoscopía, es un puerto suficiente para hacer estos procedimientos que mencioné. Por ejemplo, este es un paciente que solamente por un agujero que se llama trépano podemos entrar a la cavidad craneal, exactamente al lugar donde se encuentra el sangrado, y con el menor daño poder quitar esa patología, ya sea un tumor o ya sea
sangrado. Esto, digamos, en concepto, tanto las plastillas como las vías intraoperatorias, como los puertos, es algo que se va desarrollando, pero que es importante hacer vínculos con la industria porque son los que llevan el proceso después del desarrollo tecnológico, no solo de la comercialización, sino hacerlo y adaptarlo para todos los neurocirujanos que lo vayan a utilizar. Y por último, este es otro dispositivo que desarrollamos también ahí en neurocirugía. Este dispositivo es un dispositivo para irrigación. Hay patologías, en este caso que se llama hematoma subdural crónico. Es una colección de sangre en el cráneo que debe ser quitada. La manera como se quita es haciendo agujeritos en el cráneo y drenándolo con irrigación. Una de las complicaciones más frecuentes de esta patología es que cuando quitamos este componente, lo que entra es aire en el cráneo, que se llama neumoencéfalo. Y normalmente no queremos que quede aire en la cabeza. Sí se puede aceptar un poquito de aire, pero no mucho, porque puede empujar al cerebro y puede hacer ciertos fenómenos urgentes en un paciente neuroquirúrgico. Y lo que diseñamos es solamente un dispositivo sencillo que se adaptara exactamente al agujero que nosotros realizamos para, a través de cierto sistema de irrigación, mantenerlo en irrigación constante. De tal manera que cuando uno empieza a cerrar ya tiene un sello de agua previamente para hacer el cierre tanto de la piel y de la galia y de la piel del cráneo. De tal manera que este es el agujero pequeño en el que se localiza este dispositivo. En un principio el trabajo que realizamos lo tratamos de utilizar solamente para pacientes de neurocirugía del hospital, y después hubo ese vínculo, sobre todo con la compañía BMC, en los que se interesaron mucho en los dispositivos, y quienes han llevado la pauta de cómo se puede extrapolar esto a los diferentes doctores o neurocirujanos para adecuarlo y que sea, digamos, se pueda utilizar por todos los neurocirujanos y que no haya ningún inconveniente. Tanto la formación de las patentes, a cosas más sencillas como el empaquetado, cómo es la esterilización, cosas en las que cuando están en desarrollo de dispositivos no están tan claras en los proyectos de investigación, pero que la industria ayuda a conformar bien un dispositivo o un implante bien a bien de cómo debe estar realizado. Por último, les dejo mis datos por si tienen alguna duda, alguna pregunta. El Centro de Investigación, Innovación y Tecnología de la Facultad de Medicina del Servicio de Neurocirugía está con las puertas abiertas para el desarrollo tecnológico. Hay doctores de Canadá, de la misma República Mexicana, que están trabajando con nosotros para el desarrollo de biodispositivos o implantes o sistemas para el bien o el bienestar de la salud. Sobre todo el enfoque es disminuir los costos en la salud y llevar la tecnología a la mayor cantidad de pacientes posibles. Esto sería todo. Muchas gracias.